misericordia sublime. Dios dio su vida por ti, su Hijo eterno. Él murió para que el mal no exista más. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, después predicado a los gentiles, creído en el mundo y después recibido, o sea, en su resurrección, recibido arriba en gloria. Y 1 Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que Jesús, el Mesías, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, todas las religiones que no confiesan que Dios se hizo carne, Jehová se hizo carne, Jehová es el Redentor que hizo carne, vino a esta tierra, ese es el espíritu del anticristo funcionando en esas sectas. Y dice: el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Y usted dirá: pero sí lo vieron los 70 ancianos que estaban con Moisés. Sí, vieron a Jesucristo, Jehová de los ejércitos, la segunda persona de la Trinidad. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo este tiempo el Hijo se ha manifestado para darlo a conocer. Tito 2:13-14 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la apocalipsis gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, Jesús el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Isaías 48:11-12 dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que mi nombre no sea para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la dé a otro. Por eso, la única manera es que Él nos absorbiera dentro de sí mismo, porque Él es el único que merece la honra. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero. Está hablando Jehová. Y en Apocalipsis 1:17-18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y escuchen, pongan atención: y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor puede resucitar a quien quiera, cuando quiera. Y una de las historias que nosotros hemos pasado, y un día se la contaremos, es que mi esposa murió, perdimos un bebito y ella murió, estuvo muerta, y fue la presencia de Dios. Y es algo que es vívida, lo hemos vivido, y ha hecho que nosotros corramos al Señor y que le podamos decir a los demás: es real, es verdadero, la Biblia tiene razón, el Señor vive y Él es el Mesías que reina sobre todo el universo, el Todopoderoso. Queremos aprender cómo evangelizar y discipular sabiamente. Yo le hago la pregunta: ¿quiere usted aprender? ¿Por qué es necesario que aprendamos? Llegamos nosotros como la noche, y cuando alguien nos da una palabra, enciende en nuestra vida una lucecita, pero esa lucecita es omnipotente. Yo recuerdo una vez estábamos en una finca con unos hermanos, los hermanos Morales en Guatemala. Nos habían invitado a una finca, y ya era de noche, y yo estaba ahí, y en eso sentí que el Señor quería que yo saliera. Y salí, y cuando vi, todo estaba oscuro, y de repente se encendieron un montón de luciérnagas, y después se volvieron a apagar, así simultáneamente. Yo me quedé impactado. Se volvieron a encender y se volvieron a apagar. Se volvieron a encender y se volvieron a apagar. Y yo estaba impactado de ver eso. Y el Señor me dice: así brille vuestra luz en medio de este mundo en tinieblas. Porque
la luz vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Y lo que Él está haciendo es que nosotros llegamos en totales tinieblas. Y cuando alguien nos habla de la palabra de Dios, enciende en nosotros, no solo información, no, nos pone en nosotros la vida, la verdad, quien es Cristo. Nosotros la vemos y la creemos. Y cuando creemos ya somos hijos. Y sí, hay que confesarlo inmediatamente. Hay que decirlo. Pero cuando alguien ha tenido un real nuevo nacimiento, esa persona quiere contarle a otros. Y es un asunto en donde Dios se está moviendo todo el tiempo. Dios tenía en mente a un etíope que andaba en el desierto. Dios tenía en mente a Ronnie por allá, que yo andaba en mi desierto en mi vida. Y el Señor tuvo misericordia. Y Dios tuvo en mente a un hijo de Dios, que conocemos, un día contaremos su historia. Pero él en una ocasión le dijo, ¿y qué pasaría si me muero Dios hoy, Señor? ¿Qué pasaría? Y cuando él dijo eso, una chispa cayó hacia abajo y él estaba parado sobre un tambo enorme de thinner. Y entró ahí y explotó. La explosión lo levantó a él como casi 5 metros y cayó. Y sabe, solo se golpeó el hombro. Pudo haber muerto, pero Dios no lo permitió. Pero él supo, él no podía partir de este mundo sin entregar su corazón a Dios. Y empezó a buscar al Señor con todo corazón, él y su familia. Y Dios ha estado con ellos desde entonces. Pero debemos nosotros dar la palabra, evangelizar y discipular con sabiduría. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. No estamos vendiendo un producto. Es un asunto de vida o muerte. Y la gente debe recibir la palabra de Dios. Pero tenemos que aprender. El Señor dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Son discípulos, no es solo gente que levanta la mano. No es eso, no es. Es gente que genuinamente nació de nuevo. Yo recuerdo a mi esposa, nosotros estábamos en una situación difícil, en batallas, no conocíamos bien al Señor. Yo había conocido al Señor antes, pero caminaba muy mal. Y ella, en su necesidad, fue a una iglesia, allá en Guatemala, una iglesia enorme. Y mientras estaba sentada en medio de la iglesia, ella nunca había ido, ella había crecido como católica, aunque tampoco iba mucho a las iglesias católicas, pero ella se sentía que era católica. Y ella no estaba enterada de nada, ni siquiera había tenido una Biblia. Ella no sabía nada, pero en su necesidad ella trató de ir ahí, y estaba en esa iglesia. Estaba sentada, estaba predicando una persona hasta allá adelante, el pastor. Pero mientras ella estaba sentada, de repente escuchó la voz de Dios. Y el Señor le dijo, levántate y pasa adelante. Y mi esposa se paró y de repente se asustó porque vio que era la única persona parada. Habían, imagínense, 1000 gentes, 2000 gentes, mucha gente estaba ahí, y ella estaba en medio, cerca de la orilla de un sendero. Entonces ella se volvió a sentar. Y en eso mi esposa nuevamente la voz, levántate y pasa adelante. Y en ese momento oyó otra voz que decía, no pases. Y ella supo que la voz de atrás era la del diablo y el Señor le estaba llamando adelante que pasara. Y el Señor le dijo, puede ser esta tu última oportunidad. Y en ese momento mi esposa se paró y empezó a caminar y temblaba. Sentía que sus piernas eran como de plomo. Pero ella caminaba, pero mientras iba caminando, las lágrimas venían a sus ojos, ella estaba llorando, se acercó hacia el púlpito y el predicador se paró, y cuando ella iba pasando, la gente empezó a pararse y a irse caminando detrás de ella. Y el predicador mejor paró todo y empezó a llamarlos a todos, y la gente estaba llorando ahí enfrente, porque el Espíritu Santo estaba presente para dar vida. Pero si Dios nos habla, no endurezcamos nuestro corazón, obedezcamos aunque nos cueste,
y vayamos detrás del Señor. Pero tenemos que ser discípulos, no solo una gente que levanta la mano en un lugar. Mi esposa nunca hubiera imaginado que el hecho de dar su corazón de esa manera la iba a hacer sufrir tanto también, porque el camino de Dios es un camino de cruz, es un camino angosto donde hay sufrimiento. Y sí, hemos sufrido mucho, hemos perdido a nuestros hijos, no tenemos ningún hijo con nosotros, pero también hemos visto la mano de Dios apoyándonos, cuidándonos y manifestándose todos los días. Y eso es algo hermoso y precioso. Y lo hemos visto sobre la vida de nuestros amados hermanos a los que les hemos hablado, lo hemos visto. Lo vimos en la montaña, cosas maravillosas, les vamos a ir contando poco a poco con las historias que contaremos, pero necesitamos aprender. Unos hermanos nos enseñaron esto para aprender a evangelizar. Un hermano pastor, sobre todo el hermano García Salas, en una ocasión nos enseñó esto que les enseñaremos ahorita, y funciona. O sea, yo lo he experimentado, funciona bien, pero si lo usamos con sabiduría. Tenemos que aprender. Otros van caminando delante de nosotros. Nosotros debemos seguir por el camino. Todos nosotros somos aprendices, ¿entienden eso? Aprendices, y sí, ahorita considerémonos lo que somos, aprendices de misioneros, aprendices de evangelistas, aprendices de pastores, somos aprendices. El Señor va delante de nosotros, otros hermanos van delante de nosotros. Entonces, aprendamos. Ser testigos en un minuto, dar testimonio. A veces es asunto de vida o muerte. Tenemos que aprender a hacer las cosas. Este hermano nos demostraba y nos contaba esto. Él había aprendido esto también. Cómo uno tal vez va viajando en un bus, o tal vez uno está parado esperando en una cola, o está uno tal vez donde hay unos doctores y uno está esperando ahí. Toda la gente se voltea a ver y están viendo sus celulares. No. Usted puede hablar y voltearse a una persona y le dice: mire, le puedo contar algo que Dios hizo en mi vida. Nos llevará un minuto, es algo simbólico la palabra un minuto, puede ser unos momentos o puede ser, pero usted tratará de decirle que en muy poco tiempo usted le dará su testimonio. A mí me ha sucedido. Yo les contaba a los hermanos cómo yendo, y esa es una de las últimas cosas que sucedió, que yendo en un bus, mi carro se dañó. Yo le decía a una persona, tratando de darle testimonio un minuto, y el hombre se volteó hacia mí y me dijo, este hombre: mire, yo tengo que contarle algo. Y le digo: ¿qué me va a contar? Cuéntame. Y él me dice: fíjese que yo trabajo para una joven, es una joven cristiana, según lo que entiendo, y esta joven se enfermó, tenía lupus, se enfermó y se puso grave, estaba embarazada y se murió. Estaba en un hospital, se murió. La metieron a la morgue y estaba ahí no sé cuánto tiempo, 45 minutos, una hora, no sé cuánto. Él me dijo la cifra, ahorita no recuerdo, pero fue bastante tiempo, fue mucho tiempo. Y dice que entró alguien a la morgue y vio que se movía el vientre de esta persona que había muerto. Entonces la sacaron inmediatamente y le hicieron para sacar la bebita, le hicieron la operación. Nació la criatura. Pero lo sorprendente fue que esta joven también retornó, y retornó con un mensaje. Y entonces él estaba impactado. El cielo es real, Dios es real. Entonces, para mi sorpresa, yo le estaba dando a él el testimonio, pero yo supe, y yo le iba a dar el testimonio de mi esposa, como mi esposa también había tenido la experiencia. Usted puede encontrar la historia de mi esposa en el canal de YouTube Alto, Mire
y reflexione. Se llama Vida después de la muerte. Es el número 87.